Del Estado de Sinaloa, Mario López Valdés, por darse el tiempo para atender las inquietudes de los colegas de los medios de comunicación esta noche. Para dar mayor agilidad y oportunidad a las participaciones e inquietudes de todos ustedes, tenemos un orden previamente establecido. Les solicito respetuosamente la mayor concreción posible en las preguntas e iniciaríamos según el orden con Carlos Rosas, reportero del noticiero Viva la Noticia y corresponsal de CNN. Adelante, Carlos Rosas. Secretario, buenas noches. ¿Dónde estás, Carlos? Acá. Preguntarle tres cosas así brevemente. Primero que nada, conocer el avance que se tiene respecto al asesinato de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, la desaparición de la reportera de Coahuila y su hijo, y en qué van las investigaciones contra los exgobernadores de Tamaulipas, los exgobernadores señalados por delincuencia organizada, particularmente los del PRI. Todos estos son casos que está siguiendo o apoyando, en su caso, la Procuraduría General de la República. En cada uno de ellos se ha dado la información correspondiente, particularmente en lo que se refiere a los delitos en contra de profesionales de la libertad de expresión, pues el compromiso del gobierno federal es apoyar decididamente las investigaciones de las instancias estatales. Así lo hemos hecho en el caso de Veracruz, así se ha hecho también recientemente en el caso en Coahuila. Y así lo seguiremos haciendo. Y en los otros casos, bueno, pues se tiene que actuar con una gran transparencia en el marco de la ley y desde luego los avances de las investigaciones pues están en la reserva que la ley marca para esos efectos. ¿Pero qué avances se tiene en el caso de Coahuila, por ejemplo? El día de hoy la Procuradora General de la República señaló algunos de las líneas de investigación al respecto. Yo les agradecería si nos refiriéramos a ellas, por favor. ¿Hay garantía de que el caso de Regina se va a resolver antes del sexenio? La labor de la Procuraduría General de la República es de respaldo a las autoridades ministeriales de las entidades federativas y lo que hay que hacer es todo el esfuerzo precisamente para abatir la impunidad. Edgar Sánchez, de Reforma. Secretario, preguntarle si la Federación investiga este presunto vínculo entre el cártel de Sinaloa con el gobierno del estado de Sinaloa, encabezado por Mario López Valdés, que ya en reiteradas ocasiones se ha visto o dado a la luz en mantas, en volantes y en otros tipos de cosas. No tenemos que olvidar que los grupos delincuenciales tienen estrategias de propaganda y eso es lo que son, estrategias de propaganda de grupos delincuenciales. El gobierno de la República respalda cabalmente al gobierno del estado de Sinaloa y estamos convencidos de su compromiso con la ley, con el compromiso en la estrategia de combatir a la delincuencia. Esos son los resultados que hemos estado viendo y esos son los compromisos que todos tenemos para garantizar que todos los servidores públicos que están en el combate a la delincuencia lo hacen con un estricto apego a la legalidad. Nosotros no tenemos duda alguna. ¿No lo investiga? Nosotros no tenemos absolutamente ninguna duda del compromiso del gobernador y de todo su equipo en la materia. Enrique Gil Vargas, de Televisa. Gracias. Buenas tardes, secretario. Preguntarle con relación a los actos o las acciones que el gobierno federal viene haciendo en torno a declaraciones desde el tuitazo del domingo, después del debate del presidente, la declaración del secretario de Hacienda, la declaración de ayer del presidente de la República, y si esto no es una campaña que de pronto está interviniendo el gobierno federal. De hecho, hoy el candidato Cuadri y el candidato Peña Nieto han hecho expresiones en pedirle al gobierno de Felipe Calderón que se desligue de ese tipo de actos, y hoy localmente el propio PRD y el grupo que promueve la candidatura de Andrés Manuel López Obrador señalaba que su visita pretendía, pues de alguna manera, desalentar al menos mediáticamente la presencia en Sinaloa de ese candidato. Conocer si esto es una estrategia y también preguntarle, de este lado de la frontera dice la Procuradora General que se estará dando seguimiento al tema de que sigue en los Estados Unidos a través de la DEA en el caso de los grupos de los entes que han detenido. ¿Hasta dónde llega en este caso la colaboración y en este caso el objetivo que tendría de este lado de la frontera el gobierno mexicano en esta estrategia contra este grupo criminal? Muchas gracias. Perdón que me refiera una vez más a la reserva de las investigaciones correspondientes al Ministerio Público Federal con respecto a su segunda pregunta. Los avances que se han dado son los que se han podido hacer
públicamente respecto a las actuaciones del Ministerio Público, y así se seguirá dando en esa materia. Las acciones del Gobierno de la República están en torno al proceso electoral estrictamente apegadas a la ley. Así lo hemos hecho en respaldo de las autoridades electorales, así lo hemos hecho en la interlocución con los partidos políticos y así lo hemos hecho también en acatamiento de las resoluciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral en cada uno de los casos que han sido pertinentes. No debe de caber tampoco en ese sentido ninguna duda ni ninguna especulación al respecto, y como yo lo he dicho, pues la información que es pública pues no es propaganda, es sencillamente información que resulta relevante para la discusión pública. Y respecto a mi presencia el día de hoy en el Estado, pues como ustedes saben, es una visita que yo tenía programada ya desde hace algunas semanas y que por distintas causas tuvimos que reprogramar, y el día de hoy yo estoy muy contento de estar aquí con el Gobierno del Estado y con la sociedad de Sinaloa, precisamente para atender los compromisos que tenemos en materia de seguridad. Hay que tenerlo muy claro. Estamos en un ambiente electoral, estamos en un ambiente de contraste, de competencia, de enorme libertad y de enorme pluralismo, pero los gobiernos tienen que seguir trabajando, y eso es a lo que vine el día de hoy aquí. Eva Guerrero, de Radio Fórmula y presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas de Sinaloa. Secretario, buenas noches, gobernador. Preguntarle, secretario, ¿cómo saber si esto no va a quedar nada más en protocolo y en palabras? Presentaron algo por ahí, un protocolo sin la presencia de periodistas, y luego hay una fiscalía de protección a periodistas aquí en el estado, de la PGR, que hasta la fecha ni funciona y además ni siquiera nos recibe a los periodistas. Entonces, una PGR cerrada aquí en el estado de Sinaloa. Entonces, ¿cómo explican usted los mecanismos que va a haber si realmente va a funcionar algo que tenga que ver con esto de protección a periodistas y derechos humanos? Precisamente de lo que se trata este mecanismo es de echar a andar los instrumentos para que, con la participación de los propios profesionales de la libertad de expresión, de los periodistas y de los comunicadores, tengamos la posibilidad de identificar cuando existe una amenaza, se conozca por parte de la autoridad en responsabilidad compartida el Gobierno del Estado y el Gobierno federal, precisamente para poderlo atender cada una de estas amenazas. Ciertamente, con la firma de este convenio es que vamos a poder tener mejor ese mecanismo. Con la próxima promulgación de la ley lo vamos todavía a consolidar, y finalmente la verdad es que el juicio con respecto al funcionamiento de estos mecanismos, en los cuales vamos a estar trabajando juntos los gobiernos y los propios periodistas, pues va a corresponder a la sociedad, y es una tarea, indudablemente, es una tarea que tenemos que acometer y tenemos que cumplir. Blanca Peinado, de Línea Directa. Buenas noches. Preguntarle con respecto a la sequía. El estado de Sinaloa ha hecho, el gobierno, varios planteamientos y replanteamientos en torno a este problema que se vive. Sin embargo, la federación pues no ha dado el apoyo que se espera, porque se está agudizando este problema. De hecho, hubo una propuesta del Poder Legislativo en el sentido de que hubiera un fondo para emergencias, considerando a varias entidades de la República, y fue vetado por el presidente de la República. Saber qué hay para Sinaloa, si se está reconsiderando esta situación, porque se está agudizando y está aumentando el número de comunidades pues afectadas por la escasez de agua. Primero quisiera aclarar, ese decreto enviado por el Congreso de la Unión no fue vetado, fue regresado al Poder Legislativo precisamente porque era pertinente hacer algunas aclaraciones en la forma en la que estaba construido. Tenía algunos errores en los párrafos y tenía algunas cosas que era pertinente que se hiciera la aclaración, y se hará la valoración correspondiente. A la fecha se han ejercido ya, y hemos trabajado muy de cerca con el Gobierno del Estado precisamente para atender el fenómeno de la sequía. Se han ejercido ya más de 1.400 millones de pesos en el estado de Sinaloa con fecha el 30 de mayo. Estamos acelerando lo más posible todos los programas federales y también asegurando que los programas estatales se complementan debidamente, y se está cumpliendo también con la tarea en la materia para poder avanzar en materia de abasto de agua potable, de protección social y de alimentación y preservación de las oportunidades, atención médica, apoyo a productores del campo en distintos esquemas que hemos comentado ya también con el gobernador del estado, y ciertamente seguiremos trabajando en esa materia, en el reconocimiento de que es un problema que todavía tenemos presente y que tenemos que tener muy claro. Existen hoy un fondo a nivel nacional, particularmente para estas entidades, de 34,000 millones de pesos. Tenemos que asegurar que de entrada esos 34,000 millones de pesos se están ejerciendo con toda la eficiencia que se requiere para esta materia y que se está llegando a todas y cada una de las comunidades. Y ese es un trabajo de coordinación que se está llevando a cabo de manera
cotidiana y permanente, y ciertamente mantenemos de manera responsable y transparente el diálogo con el gobierno del Estado para poder atender todas las necesidades adicionales. ¿Es necesaria la declaratoria de emergencia? En este momento, las declaratorias específicas que tienen que ver con los fondos de desastres naturales y otras cuestiones se están trabajando, pero lo que es necesario es asegurar que tenemos en todo momento la coordinación para que en todas las comunidades en las que se requiere apoyo en materia de agua, de alimentación, de asistencia médica y sobre todo de reconstitución productiva, lo estamos haciendo con los recursos federales o los recursos del Estado y conjuntando las voluntades y la responsabilidad de cada orden de gobierno. Iris Cebreros, de Grupo ASIR, y por cuestiones ya de agenda cerraríamos con Irene González. Adelante, Iris. Secretario, el Instituto de Economía y la Paz, el Instituto de Economía y la Paz publica hoy a nivel nacional en un portal que México ocupa el 20º lugar a nivel mundial, esto en cuanto a conflictos, en cuanto a delincuencia organizada. Hablan de que cada vez se suman más áreas donde antes no se veían el narcotráfico, donde las plazas no se peleaban. ¿Esto no será una lucha de fracaso, la estrategia que está realizando el gobierno federal? Desconozco el detalle de ese reporte y desde luego pues hay que revisar la metodología antes de emitir una opinión específica al respecto. Lo que es indudable es que hoy México cuenta con una estrategia integral para atender un fenómeno que es regional y mundial, particularmente en materia de violencia asociada a la delincuencia. Lo que tenemos es, por ejemplo, en todo el hemisferio, en toda América, un crecimiento durante los últimos 11 años en promedio de 70% de los homicidios, en todos los países, no nada más en México. Y lo que México hoy tiene es una estrategia integral y coherente para enfrentar ese reto. Una estrategia que pasa por combatir a la delincuencia, transformar a las instituciones de seguridad y de justicia y reconstituir el tejido social. Esa es la empresa de México y como lo hemos visto en el caso de Sinaloa, a pesar de las dificultades y a pesar de que todavía nos falta mucho por hacer, se están viendo las reducciones. Una reducción significativa en el número de homicidios entre 2010 y 2011, como lo señalé en el evento que acabamos de concluir, e incluso en los primeros 4 meses de 2012 con respecto a los primeros 4 meses de 2011. Estamos lejos de haber alcanzado los objetivos deseados, pero estamos en un rumbo que yo creo que se reconoce hoy que tiene esos avances y en el que tenemos que acelerar el paso. Finalmente, Irene González, y cerramos esta conferencia. Buenas noches. Para el secretario de Gobernación, preguntarle el día de las elecciones si ustedes tienen focos rojos en cuanto a algunos estados en materia de seguridad y cómo van a atender esos, y para el gobernador preguntarle... Menos mal que le pregunta al gobernador, si no ya le iba a tener que preguntar yo, ya pues todos son para mí. Ok, y para el gobernador preguntarle la situación del secretario de Seguridad Pública Córdoba Zelaya en torno a un evento de proselitismo que a él acudió y que bueno, alega que no, que estuvo con usted, confirmar eso. También preguntarle sobre la liberación de los policías de AOME, si van a apelar ante la PGR, y por último si se va a entrevistar o se entrevistó con AMLO. Adelante, gobernador, ya te toca. Carambola, Irene. Bueno, pues no sé cuándo preguntas cuándo estuvo el secretario conmigo, porque seguido está conmigo. El sábado pasado estuvo conmigo en Abolato. ¿Qué hora? Ah, pues. Bueno, déjenme sacar cuentas. Yo creo que estuvimos desde las 9 de la mañana en Abolato, terminamos como a las 3, 4 de la tarde. Ahí me pude dar cuenta que le gusta el voleibol, que no tiene las herramientas para descifrar ese saque mañosón que tiene el alcalde municipal y que, pues no sé, a esas horas estuvo conmigo en Abolato. Y no solamente yo doy testimonio, sino también el alcalde de Nabolato y todos los que estuvimos ahí. Y respecto al otro, yo no he recibido ninguna notificación, ninguna denuncia de nadie, de algún hecho donde se involucre el señor secretario. Creo que sería una instancia la mía, y si no les gusta mi instancia, porque yo les he pedido a mis funcionarios que no se involucren en el proceso electoral. Incluso he hecho un compromiso que yo no me involucraré ni en el 12, ni en el 13, ni en el 15, ni en el 16. Si no les gusta esa instancia, bueno, pues ahí está la FEPADE.
Son instancias para todos aquellos funcionarios que cometan algún delito, que dispongan de tiempo, de recursos para apoyar a tal o cual candidato. Pues creo que ese es el procedimiento que se habría que seguir. A lo de los policías, nosotros no hemos sido notificados. Tuve una llamada con el señor presidente municipal y tampoco. No tenemos una notificación oficial, no sabemos, no conocemos cuál es el dictamen o el resolutivo que haya existido en esa liberación. No sabemos el número ni a quiénes, más que por los distintos medios que hemos tenido conocimiento, pero nada oficial. Ya cuando tengamos un documento oficial, haremos un posicionamiento al respecto. No, pues aquí puede dar testimonio el señor secretario que no. Como yo estoy dando testimonio que anduvo conmigo el secretario de Seguridad Pública. No me le he despegado, ¿verdad, señor secretario? Aquí hemos estado, gobernador. No he tenido reunión con él. Respecto al... Perdón, no me pidieron reuniones, porque yo había dicho que si querían, me podía echar un café con él, pero no. Tampoco, no tengo invitación. Tengo la agenda ocupada, pero habremos de buscar. Pero no ha habido nada de eso. Con respecto al proceso electoral, como bien saben, firmamos un convenio con las entidades federativas, con el IFE también, y estamos revisando en cada uno de los casos pues las instancias de seguridad, las necesidades. Aquí el propio gobernador del estado con el grupo de coordinación se ha reunido con las autoridades electorales y precisamente para poder garantizar que el día de la jornada electoral todo va a estar en seguridad, todo va a estar en paz, vamos a tener los mecanismos de atención a cualquier incidente que ocurra, y también se está llevando a cabo ese trabajo en el despliegue que se está llevando a cabo por parte de la autoridad electoral cuando así ha sido solicitado en todo su despliegue de capacitación y de preparación, y esa es la tónica fundamental en todo el país. Pues digamos que lo que hay es un mecanismo para identificar cuando se presenta un riesgo, y lo que vemos es una autoridad electoral actuante, con pleno respaldo del gobierno federal y también del gobierno del estado, y quizás el gobernador quisiera hacer alguna precisión adicional. En el grupo de coordinación convocamos de manera respetuosa al titular del IFE y le pedimos que nos llevara un diagnóstico acerca de cuál era la situación que prevalecía en los 18 municipios, en los 8 distritos electorales. Le cuestionamos si habría algún foco rojo, nos mencionó que no, y por lo que vemos no habrá ningún peligro de que se instalen todas las casillas, y hemos hecho un operativo y un protocolo compuesto por todas las autoridades, donde el día de la elección pues ya lo tenemos cubierto con responsabilidades distribuidas con distintos actores, y vamos a tener presencia donde no inhiba la participación de la ciudadanía, pero que al mismo tiempo le genere confianza, o sea, con equilibrios, porque si se ve mucha presencia puede decir que alguien militarizó las elecciones y que por eso la gente no pasó a votar. No queremos que pase eso. El protocolo de seguridad me da las garantías y el compromiso de cada uno de los actores, donde me dijeron que Sinaloa no debería de ser un problema ni un foco donde se gane la noticia el día 1 de julio. Entonces estamos trabajando arduamente para que sea un proceso tranquilo, con una alta participación, con tranquilidad para la ciudadanía. Creo que ese es el compromiso que hemos adquirido todos los que tenemos una responsabilidad pública. Gracias, señores funcionarios. Gracias, señores de los medios. Que terminen de la mejor manera esta jornada. Buenas noches.